¿Mm? Que se puede llegar a un acuerdo. Muy bien, se puede llegar a un acuerdo. Vamos con las actuaciones en claro. Lenny Matías. Vamos, Ángel Vivero. Abogada dice extra limitación, un ejemplo, ¿no? ¿Ya? De mínima intervención en un policía, ¿Ya? un ejemplo, ¿no? Eh, un presunto infractor de la ley se encuentra con un arma blanca, Ujú, está, está asaltando a una persona, en ese momento llega un policía y el delincuente le ponga un arma blanca en el cuello. ujú. En este sentido, el policía debe hacer uso del arma de fuego, porque está en peligro un bien jurídico que es de la persona, La vida. la vida, ¿Ya? en ese caso. No, es que usted habla de mínima intervención, usted habla de intervención como ejecutar, de ejecutar, ¿ok? Pero la mínima intervención es otra cosa. El principio de mínima intervención penal es de poder, ya le voy a explicar bien, Ángel y compañeros, después de que escuchemos a Edith y a Alexandra Cornejo. Con ellos culmino para ya entrar en explicación de lo que es la mínima intervención. La mínima intervención no significa, Ángel, ejecución. En materia penal, la mínima intervención tiene otro conflicto. Vamos, Edith. Doctora, cuando, bueno, dice extra penal como podría ser un acuerdo, pero yo me hago la pregunta, doctora, ¿se puede hacer un acuerdo cuando es un tema penal? Quizás digo civil, ¿no? Ujú. Pero cuando es un tema penal, ¿se puede llegar a un acuerdo? Por eso le está diciendo la norma, hasta dónde usted puede hacer la mínima intervención. Ya le vamos a explicar, Edith. Ah, ya, ya. Alexandra. Ujú. Yo tengo entendido o estuve investigando, los mecanismos extrapenales son herramientas jurídicas, administrativas, civiles, sociales que permiten solucionar conflictos o reparar daños sin criminalizar la conducta del individuo o poder resolver, por ejemplo, resolver si ahí se hizo algún daño, poder repararlo, pero llegar, o sea, hasta lo más mínimo y para no poderlo llevar a lo ya sería lo más, como decía la compañera, penal, cosas así. Ok, muy bien. Carmen, culmino con usted. Abogada, sería acto oficial más o menos cuando estuvimos en una audiencia en el área civil, por ejemplo, Ya. y antes de que el juez pudiera determinar determinar o llegar a a un acuerdo, o sea, tomar una decisión, también le preguntaban si podían llegar a un acuerdo mutuo, o sea, una conciliación. Sería algo así como extraoficial. Es la conciliación, Carmen, y lo que pasa es que estamos hablando estrictamente de materia penal. Recordemos que le dice la normativa. Nuevamente les contesto, dice. Una reparación. Intervención penal está legítimamente siempre y cuando sea estrictamente necesario. Tiene que ser necesario para la protección de las personas. Constituye un último recurso cuando no son suficientes los mecanismos extrapenales. Cuando hablamos de la mínima intervención penal, nos referimos a delitos que no sean de mayor gravedad, porque la intervención penal significa que intervenga todo un sistema penal, un sistema acusatorio, donde exista ¿cuál es el fin del derecho penal? Sanción para resarcir un daño, ¿cierto? El derecho penal busca que sancionar, porque si una persona comete un delito, el derecho penal lo que hace es establecer y tipificar delitos y dar una sanción. La mínima intervención penal significa que no se debe de llevar todos los procesos en materia penal cuando ustedes tienen otro mecanismo para solucionar los conflictos. Pero la misma norma dice que no todos los procesos ustedes pueden realizar la mínima intervención porque hay procesos, como decía la compañera, que hay procesos que no permiten por ningún motivo llegar a un acuerdo. Ningún motivo llegar a un acuerdo. Por ejemplo, en los delitos sexuales, automáticamente y por norma debe ingresar el materia penal, el derecho penal, porque se está cometiendo un delito contra un bien jurídico que es la integridad sexual, ¿cierto? La integridad psicológica y por lo tanto para resarcir este daño debe de entrar el proceso, el derecho penal. Pero habrán delitos, jóvenes, que a través de la mínima intervención se pueden llegar a procesos extrajudiciales sin necesidad que entre a una materia. Yo les puedo decir, por ejemplo, en un delito de abuso de confianza, alguien que
Me pidió dinero, vemos el delito, alguien que me pidió dinero y el dinero por la confianza que le tengo, yo le di para que poder hacer un negocio, pero esa persona, abusando de mi confianza, tomó ese dinero y lo usó para bienes propios y personales. Entonces, ahí existe una afectación al derecho a la propiedad, porque el abuso de confianza, se me lleva mi dinero, es una afectación a mi derecho a la propiedad. Sin embargo, podemos nosotros establecer otro mecanismo y llegar a un acuerdo sin necesidad de ir a hacer una denuncia, a pesar que el delito existe. Si ustedes se dan cuenta, denme un minuto, chicos. Porque sigo trabajando. Entonces, jóvenes, lo que indicaba es que aquí el derecho penal no nos dice, de acuerdo a la afectación, ustedes pueden aplicar este principio de la mínima intervención. Ya en delitos que podemos llegar a un acuerdo, por ejemplo, en los delitos de tránsito. En los delitos de tránsito donde nomás existen daños materiales, yo puedo ir a llegar a un acuerdo con una persona sin necesidad de entrar a un conflicto penal. Eso es el principio de la mínima intervención. Incluso los fiscales, miren chicos, los fiscales estando investigando, por ejemplo, yo les pongo un delito de abuso de confianza y están investigando ese delito de abuso de confianza y las personas llegan a un acuerdo y le dicen, mire señor fiscal, ya no quiero nada porque yo ya no la van a sancionar porque el abuso de confianza sí tiene una sanción, pero en vista de que hemos llegado a un acuerdo, solicitamos archive la causa, ya no, y por mínima intervención penal se archiva eso. ¿Ok? La Pero idea bueno, es llegar a procesos Ah, antes sí, de sí se puede llegar al hacer eso. tribunal. ¿Cómo? Sí se puede hacer eso con los casos de penal. Los casos penales, pero siempre y cuando no Mutuo afecte acuerdo. a un bien jurídico. Hay procesos que les dice claramente la ley que por nada del mundo ustedes pueden llegar a acuerdos, como por ejemplo los delitos de tránsito con pena de muerte, con pena de muerte, donde ahí hay resultado de muerte, en los delitos contra la integridad sexual, en los delitos de femicidio, en delitos que la ley les dice que no por Yo, ningún lado pueden llegar a acuerdo. con respecto a agua, Al agua, ¿qué pasa con el agua? ajá, por ejemplo, hay un caso de que te acusan que estás haciendo conexiones clandestinas de agua y por eso hay un proceso penal investigativo. ¿Eso se puede llegar también por medio de una mediación? Claro, pero tendrías que ver cuál es el bien jurídico protegido y hasta dónde llega la afectación. Mm. Porque también hasta Ujú. dónde llega la afectación, porque el mínimo de intervención penal tiene que haber un acuerdo de la otra parte. ¿Ok? Dígame, Edith. Doctora, quería hacerle una pregunta. Usted habló de, bueno, hay temas cuando no se puede llegar a un acuerdo, ya dijo usted, accidentes de tránsito con resultados de muerte, los delitos sexuales. Yo he escuchado, hay veces que dice el Estado lo acusa, el Ujú, Estado. ujú. En este caso, no sé, se conoce de un delito sexual, una agresión. eh, no acusan directamente a los familiares, pero el Estado sabe y puede acusar al Estado sin la necesidad, porque obviamente está penado en la Constitución, ¿verdad? En el Código Orgánico de la Penal. Eso, perdón. Sí, todos los delitos, ojo, que todos los delitos que son de acción pública, no se han visto los delitos de acción pública, no de acción privada, todos los delitos que son de acción pública, el Estado tiene la obligación. ¿Quién responde o quién representa al Estado en el momento de acusar? El fiscal. Es el fiscal, porque el fiscal, el Estado es el que le paga para investigar los delitos. Entonces, ustedes han escuchado que el Estado acusa, porque todos los delitos de acción pública, el Estado tiene la obligación de investigar. Si mañana, por ejemplo, a Jacqueline Soriano le llegaron a robar y Jacqueline Soriano no presentó la denuncia, pero fue un parte policial, miren, hubo un parte policial y el parte, Roxana estaba en un lugar y vienen dos personas con arma y se le llevan todas sus cosas, la golpean, etcétera. Pero Roxana, Jacqueline tiene miedo porque ella dice mejor no denuncio porque me vaya a pasar algo. Pero intervino la policía y la policía vino, ¿sí ven? La policía viene y se lleva preso a esas personas.
porque vieron que le estaban robando a Jacqueline. Al llevarse preso, hacen un parte policial y en el parte policial identifican las circunstancias de los hechos. ¿Se cometió o no se cometió un delito contra Jacqueline? Se cometió un delito. Pero resulta que Jacqueline no quiso seguir el proceso porque dice Jacqueline que ella en ese momento de la audiencia no pudo ir porque tiene miedo, etcétera. Entonces ahí es donde el Estado interviene solo, porque el Estado tuvo conocimiento de ese hecho, ¿ya? No es que fueron a denunciar, porque hay muchas cosas que ni siquiera se denuncian, como el Estado tiene conocimiento. Pero ahí sí tuvo conocimiento. Pero ¿qué pasa si Jacqueline no continúa? Al final el Estado no va a poder acusar porque quien puede probar todos los hechos es Jacqueline para verificar el robo, la agresión física, ¿a quién tendría que haber? A Jacqueline. Jacqueline tendría que denunciar, Jacqueline tendría que haber hecho un examen médico para determinar las lesiones y todo, pero si Jacqueline no está, el Estado no puede continuar con una acusación. Pero en cambio, en los delitos sexuales, el fiscal tiene la obligación de llegar hasta el final. ¿Por qué? Porque asimismo, en los delitos sexuales, así la denuncia, porque aquí en los delitos sexuales no hay desistimiento, aquí no hay acuerdos. El fiscal tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, así la víctima se retracte. ¿Por qué? Porque es un delito contra el bien jurídico que es la integridad sexual. Entonces, son delitos graves que el Estado debe de proteger a las personas. Por eso le digo, hay muchas cosas, muchos delitos, cuando ya ustedes lo estudien, cada uno de los delitos, ustedes verificarán ahí que el Estado dice, por eso el Estado en la Constitución dice, nosotros garantizamos el derecho a la vida, a la integridad sexual, a la reproducción, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué lo hace? Porque a través del derecho penal existe la institución, en este caso el fiscal o la Fiscalía General del Estado, que tiene la obligación, que es una institución pública, tiene la obligación de investigar los delitos para proteger esos bienes jurídicos. ¿Ok? Dígame, Miguel Ángel Limón. Abogada, buenas tardes compañeros. Una consulta. Por ejemplo, si un joven pinta un grafitis en una pared pública, en lugar de iniciar un proceso penal o por daño a propiedad pública, el Estado podría aplicar una sanción administrativa como una multa o trabajo comunitario, o no es Recordemos que, necesario usar el derecho penal que es más severo cuando el problema puede resolverse a medidas menos graves. Esa es mi ah, consulta. pero por ejemplo, ¿cuál sería el tipo penal? Recordemos que todos los delitos deben estar tipificados. El principio de que hablamos nosotros la vez pasada, el principio de legalidad. Si ese delito no existe, no hay. Entonces, tendríamos que verificar si es que ese delito se encuentra, Miguel Ángel, en la norma. Pintar graffiti es un delito, si no es una contravención. Se debería de sancionar, pero lo que hacemos en la mínima intervención penal, porque aquí sí estamos cometiendo un delito. Y eso es un delito, sí, o una contravención en contra un bien del Estado, porque está pintando las paredes o algo que es del Estado. Entonces ahí tendrían que tal vez buscar una forma de solución, porque la persona que cometió el hecho, lo hizo, estás dañando una propiedad del Estado, pero no estás cometiendo mayor gravedad. Y pueden llegar a acuerdos a efectos de que eso se cierre, que arregle eso, qué sé yo. Pero también tendríamos que identificar, Miguel Ángel, si es que ese hecho constituye o no constituye delito para poder verificar si hay la mínima intervención penal. Claro, Ujú. por eso le digo, por ejemplo, si es un graffiti, algo contra la droga, Claro, lo que pasa es que contra esa los perritos, de pronto, ya, ahí sería una multa o trabajo comunitario, me imagino, ¿verdad? pero esos ya están dentro de unas, en las ordenanzas municipales, ya vienen así como que internamente sanciones administrativas, no son sanciones penales. Ujú. Ok, ok, gracias, abogado. Sí. Jacqueline. Buenas tardes, abogada. Abogada, por ejemplo, si un maestro en una escuela comete abuso sexual a unos niños, legalmente ese profesor queda destituido, ¿verdad? De la escuela, ya no puede trabajar como profesor. Pero ¿qué pasa si en una escuela de un pueblito, digamos así,
que un profesor se había tomado atribuciones, o sea, había hecho esto, como que este acto a unos niñitos y unos padres de familia fueron a denunciar al distrito y se le hizo caso omiso. O sea, el profesor dice que a él no le podían tocar, a él no le podían hacer nada, no le podían, dice que se mataban los padres, dice, diciendo de que pueden ir a demandarlos, a denunciar, lo que sea. Pero, ¿qué caso, o sea, qué se puede hacer en ese caso, profesora? Yo creo que tenía influencias, creo, ese profesor, que no pudieron, dice, meterlo preso. Pero, ¿qué puede hacer uno como padre de familia? Porque según decían que ese profesor seguía y continuaba dando clases. Y los padres de familia aterrados, lógico, que no sabían si mandarle o no a la escuela a sus niños. Es que tienen que denunciar al colegio o a la escuela, al Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque la normativa dice que todas las instituciones públicas, especialmente estas escuelas, tienen que denunciar. La institución tiene que denunciar en el caso de que conozca un acto de violencia o de violencia a la integridad sexual, especialmente de un niño y niña. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que te dice incluso el Código de la Niñez y Adolescencia? Tú tienes la obligación, en las instituciones públicas y mucho más una institución de educación, la obligación de denunciar a este profesor y ellos tenían que haber hecho el trámite interno administrativo para sacarlo. Si en caso era un profesor titular, destituirlo. Y si es un profesor contratado, sacarlo simplemente. Pero tienen la obligación de denunciar. Si es que el colegio no hizo eso, si el colegio no lo hizo, tienen que ir a denunciar al colegio, al Ministerio de Educación, para que ese colegio sea intervenido, porque van a sancionar a su director por omisión y por incumplimiento de lo que dice la norma. Y si algún estudiante está siendo tocado por este profesor, el padre de ese estudiante debe irlo a denunciar por abuso sexual. No pueden quedarse así. Imagínense con los niños ahí, ahorita que hay tantas aberraciones. El padre, el colegio tiene la obligación de denunciar al profesor, pero los padres de los niños tienen la obligación de ir a denunciar a este profesor también, independientemente de lo que el colegio haga. Y si el colegio no lo hace, tienen que ir a denunciar a ese colegio, al Ministerio de Educación, para que lo intervengan y sancionen al director y saquen a ese profesor. Pero no pueden los padres estar en esta situación de ver si día o no día porque el colegio no hace nada. Es que es Tienen la lógico, o sea, obligación. fue un grupo de padres de familia a ponerle la denuncia, porque según el director, él no se quería meter en ese asunto, no sé Uy, qué no, pasó, lo pero peor. Eso es lo sí, peor. le dejaron a los padres prácticamente solos a que fueran a poner la denuncia, o sea, el director nunca se unió en esa denuncia. Así es. Tienen que. Y el profesor también en el colegio va a ser sancionado, ¿no? Por eso. Ujú. ¿Ok? Ok, chicos, eso es respecto de la mínima intervención. ¿Estamos claros? Y vamos Sí, con abogada. la culpabilidad. Vamos a ver. Y esto nomás es un avance que le estoy dando ya para cerrar con este tema. Es la culpabilidad. Me lee, por favor, artículo 34 del Código. La Culpabilidad. culpabilidad para que una persona sea considerada responsable penalmente deberá ser imputable y actuar con conocimientos de la antijuridicidad de su conducta. Ok. Anoten el siguiente trabajo, joven. Van a investigar el concepto de imputabilidad y la antijuricidad. Doctora, repita. El concepto de imputabilidad y el concepto de antijuricidad. Igual la mano, doctor. Antijuridicidad. Aquí está, vean. Aquí les estoy subrayando. Esto, imputabilidad o antijuridicidad. Le pongo en contexto porque vamos a trabajar hasta 10 minutos más, chicos, porque tengo que trasladarme para la otra clase.
Les voy a dejar un adelanto. La imputabilidad. Tenemos que ver lo que es imputabilidad y lo que es ponga concepto de imputabilidad e inimputabilidad. Inimputabilidad. Vamos a decirle ahorita a ustedes quién es imputable y quién es inimputable. ¿Han escuchado ese término? A ver qué es inimputable. Así como los Inimputable, asambleístas que no son sujetos a juicios. No, ellos sí Son son inimputable que no puede ser procesado. Ajá, ¿por qué? Y Por una incapacidad. Muy bien, por una incapacidad. Por Mayores de ejemplo, edad, Sí, adultos mayores. no, algún, por ser asambleísta. tienes alguna, Capacidad. alguna persona con Enfermedad. alguna mental. Menores de edad. Enfermedad crónica o no, no. inimputabilidad. Juan Manuel. No sé si estará bien, pero la vez pasada yo vi en una noticia donde habían cogido a un supuesto cabecilla de una banda delictiva, donde le habían encontrado un arma de fuego y un dinero. Pero él se declaró, o sea, no pudieron darle cárcel o no lo sentenciaron con cárcel porque él se declaró con demencia. Ujú, ujú. Ellos Entonces, ahí son, creo, inimputables. sí, pero son inimputables, pero yo les voy a dar un tip. El hecho de que tú seas inimputable no quiere decir que no seas sancionado. menores Porque de edad. eres inimputable, pero cometiste un delito y al cometer un delito te dan medidas de seguridad. ¿Cuál es el inimputable aquí? El niño. Según la normativa, los niños, ¿hasta qué edad? Ah, también investiguen niños. Inimputabilidad. En el Código de la Niñez y Adolescencia, me investigan hasta qué edad son niños. A los 14. No. No, Y desde qué edad son, y de qué edad son adultos, ¿no? De 18 en adelante. Así es. El adolescente es imputable. El niño es inimputable. Pero quiero que ustedes me investiguen hasta qué edad es niño. ¿Por qué creen Menores que de 12 ustedes? años son niños. Adolescentes de 12 antes de los 18 años. Así es. Pero un niño que tiene 11 años con 364 días sigue siendo niño y es inimputable. Menores de 12. Sí. Menores de 12. El niño podrá matar, el niño podrá violar, el niño será sicario, son inimputables. ¿Ustedes por qué creen que estas bandas delictivas, ellos comienzan a reclutar niños? Porque con los niños pueden delinquir y saben que ese niño nunca irá preso. ¿Por qué estas bandas delictivas reclutan adolescentes? Aunque el adolescente sí es imputable, pero las penas son menores considerando menores. Y salen libres de culpa porque se les borra el histórico de... que no tienen antecedentes No penales tienen antecedentes. a la doble protección por su vulnerabilidad, entre comillas. Entonces, ¿se acuerdan que se derogó esta ley de integridad pública? Y se deroga, perdón, se la declara inconstitucional. Y es tan raro lo que indica, ¿no? Que se declara inconstitucional porque esta ley está mezclando diferentes materias, penal, compras públicas, etcétera. Ley orgánica de servicio público. Pero en esta ley ellos ponían que tenía que haber una sanción mayor para los adolescentes. No obstante, se declara inconstitucional esta norma. Sin embargo, jóvenes, sin embargo, lo que se hacía la propuesta al Estado es de que se sancione a los mayores, a los adolescentes, igual que un adulto, para que pudiera existir una mayor sanción y evitar que se cometan más delitos. ¿Por qué? Porque estas bandas están reclutando a los adolescentes considerando que los delitos que ellos cometen son los mismos delitos que un adulto, porque hay adolescentes sicarios. Son los mismos delitos que un adulto, pero la sanción es máxima hasta 8 años. Entonces, en la sanción en los adultos, 25 años. Entonces, jóvenes, ese es los estudios que hace el derecho penal. Miren cuántos problemas que se tienen, ¿no?
que se debe de resolver a través del Estado, a través de la función legislativa, de resolver los conflictos a nivel nacional. Chicos, con eso me despido. Este trabajo lo vamos a subir ¿hasta cuándo? Díganme ustedes. Navidad. Sería el lunes de la próxima semana. El próximo ciclo se los voy a dar, el próximo ciclo. A ver, estamos hoy día. Hasta el 20, ¿ya? Hasta el lunes 20, para poderlo trabajar luego. Gracias, doctor. Abogada, ¿es individual o grupal? El individual, hasta el lunes 20 de octubre, ¿Mano o en computadora? 21 horas, a mano. Rupi, en serio tenés que preguntar. Gracias, en Usted, serio, gracias. Tuve que repetir usted me la hace tarea anterior acuerdo porque a mi a hijo mi me la profesor garabateó. Gracias. de Derecho Laboral en la universidad. Nos Ah, pidió cuaderno a limpio todo el bien. semestre, cuaderno a limpio. La Déjeme gente lo ver, quería matar. déjeme ver. Profesora, yo tengo la mano fracturada, un poco fracturada, no puedo escribir mucho. ¿Cómo hago ahí? Con la otra mano. No, profesora, yo tuve que La repetir letra el es trabajo porque mi horrible. hijo me lo Escriben con los pies, oye. garabateó. Es en serio, profesora, es en serio. Que Háganlo en tenemos letra de computadora, doctor, sufrimos. háganlo en computadora, pero analítico, ¿ok? Muy amable, doctora, de su parte. Muy Muchas agradecido. gracias. Gracias. Faltó anotar la cuestión en clase. Tengo Jacqueline Soriano, me falta. A mí sí me anotó. Juan Suárez. Carmen Tigrero, abogada. Carmen Tigre se anoté, Juan Suárez. Ya, Juan Manuel Suárez. Ok, Alexandra Ángel Cornejo. Vivero, abogada. ya Miguel anoté. Limones, abogada. Daniela Reina, abogada. Yo también, abogada. Mone, Bajaña también. ajá, ¿no creen que no me ¿Y a acuerdo? quién habló Bajaña? Reyes. Pero González también quería que la anote, ni siquiera está en clase. Ángel Vivero, No, mentira, bro, mentira. Yo que la sigo. Ángel Vivero, abogada. ya lo anoté, Ángel. Ruth Reyes también creo que no está, ¿no? Así es. Sí, Ruth se habló, preguntó del agua, que tiene una guía clandestina en la casa, dice. Miguel Limones, profesora. Ok, chicos, que tengan buenas noches, cuídense. Cuídese.